Oye, buenas tardes con todos. Nuevamente agradeciendo a la oficina de telemedicina y telesalud del Hospital Nacional Cayetano Heredia. Tenemos en esta oportunidad una sesión bastante interesante titulada Epistaxis. Considerando epistaxis como una hemorragia aguda de las fosas nasales que ocurre en las cavidades nasales y que es una de las urgencias bastante frecuentes y prevalentes en otorrinolaringología, afectando al 60% de la población en algún momento y tiene picos en niños y ancianos, como vamos a ver seguidamente. Para esto, vamos a invitar a la doctora Yumira Valesca Capchi Márquez para que pueda hacer la ponencia. Ella, la doctora, es residente de tercer año de nuestro hospital. Adelante, Valesca. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por el pase para poder hablar sobre este tema que es epistaxis. Vamos a hablar básicamente igual de la semiología, el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales y el tratamiento. ¿Ya? Yo soy médico residente de tercer año. Me llamo Yumira Valesca Capchi Márquez, de la especialidad de otorrinolaringología. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a definir como epistaxis? Es la hemorragia nasal que puede presentarse unilateralmente o bilateralmente. El 60% de la población puede presentarla en algún momento de su vida. Principalmente se presenta, como lo mencionó el doctor, pues en una etapa bimodal, es decir, afecta a los niños y también a los adultos mayores. Entonces, vamos a definir, porque es una de las causas más comunes que se va a presentar de urgencias en el servicio de otorrinolaringología, correspondiendo aproximadamente a un 30% de la población. La epistaxis tiene múltiples causas. Una de las causas es que se genera por una producción de una causa local de una lesión de la mucosa o vasculatura en lo que es en el septum nasal o en algún área de la cavidad nasal. Afecta al 60% de la población en general. Sin embargo, solo el 10% de la población llega a necesitar algún tipo de atención médica. Tiene una distribución bimodal, como les mencioné, principalmente afecta a los niños menores de 10 años y también a los adultos mayores a partir de los 65 años de edad. En los niños, la principal causa, pues, es algún tipo de lesión traumática en la mucosa nasal, y sin embargo, a los pacientes adultos mayores ya comienza a afectarlos porque tienen comorbilidades añadidas, ¿no? Como es la hipertensión arterial o algún otro tipo de enfermedades renales o cardiovasculares, cual le predispone a un mayor desarrollo de este tipo de hemorragia. Sin embargo, la mayoría de los episodios son autolimitados, no requieren tanta atención médica, como se les mencioné, solamente el 10% de estos episodios de sangrado, de epistaxis, requiere lo que es una atención médica. Sin embargo, estas epistaxis también pueden volverse compleja y requiriendo una intervención médica en pacientes con condiciones subyacentes. La etiología, nosotros para poder clasificar cuáles son las causas más comunes, lo vamos a tener que separar en tres. Vamos a ver primeramente si el paciente es un niño, es pediátrico, es un paciente adolescente o es un paciente adulto. Si en caso viene un niño con algún tipo de epistaxis, hay que principalmente pensar en lo que es un traumatismo digital, que es una de las causas más comunes. También puede presentar lo que es, hay que buscar costras por la inflamación nasal, principalmente en las épocas de invierno, donde hay una mayor sequedad de la mucosa del septum nasal y por ende hay una mayor formación de costras. Y al sacar o retirarlas, pues se daña algún vaso o una vasculatura del septum nasal generando un sangrado. También como una tercera causa encontramos común a los cuerpos extraños que podemos encontrar en los orificios nasales, el cual podría causar lo que es sangrado. En caso de los adolescentes hay que tener un poco más de cuidado porque hay que sospechar principalmente que se puede presentar lo que es un tumor bastante conocido que es como el nasoangiograma. Si bien es cierto, tiene una presentación, una incidencia muy baja que es de 0,05%. Sin embargo, siempre hay que pensar si es un paciente varón, adolescente, con sangrados constantes, abundantes, de difícil manejo, hay que pensar en este tipo de tumor, que es un nasoangiograma, que es un que generalmente causa una hemorragia bilateral de difícil control. Ahora, si viene un paciente adulto que es de 40 años, hay que preguntar sobre las comorbilidades que pudiera tener. Algunos pacientes tienen ya lo que son enfermedades hematológicas añadidas, algún tipo de trastorno de coagulación, enfermedades renales, son pacientes que necesitan diálisis o también lo que tengan algún tipo de enfermedad cardiovascular como la hipertensión arterial, son factores de riesgo que van a hacer que pues el paciente tenga una mayor tendencia al sangrado. Ahora,
para poder hablar un poquito más de la etiología más específicamente, hay que buscar las causas, ¿no? Dentro de las causas vamos a encontrar múltiples. En una de las primeras causas es hay que buscar de la mucosa primaria, qué es lo que puede dañar lo que es la mucosa nasal. Por ejemplo, el uso de la cánula nasal en pacientes que son hospitalizados podría causar un tipo de epistaxis. La perforación del tabique también, porque alrededor se suelen formar lo que es tejido costroso y al retirarlos o manipularlos puede generar también lo que es el sangrado nasal. La desviación septal también es una causa de sangrado nasal debido a que esa área justamente que está desviada al generar genera una tensión de la mucosa y por ende también genera como una elasticidad de lo que es de los vasos septales, generando una mayor predisposición al sangrado porque va a hacer que el aire que nosotros respiramos choque principalmente en esta área de desviación, por lo tanto genera el sangrado nasal. Otra de, de las causas también es desde origen sistémico general, como es la hipertensión arterial. A veces la mayoría de pacientes adultos vienen con presiones de 180 sobre 100, son hipertensiones no controladas. Entonces, hay que siempre buscar, preguntar, ¿no? Si es que el paciente tiene unas presiones reguladas normales o si es un paciente que ya tiene esta comorbilidad, pues hay que preguntarle si está controlado o no y hay que siempre medir la presión arterial en un paciente que viene con algún tipo de epistaxis. Otras causas también es la arteriosclerosis, las telangiectasias hemorrágicas hereditarias, son muy pocas, pero también se puede presentar en algunas ocasiones. Nosotros vamos a poder ver igual a los pacientes en la parte externa de la nariz, que van a ver como áreas de telangiectasias en la parte del dorso de la nariz o en el ala de la nariz o en el borde inferior igual de la columela. También podríamos evidenciar estas zonas de telangiectasias, los que nos podría indicar que probablemente el paciente pudiera tener esta enfermedad. La trombocitopenia también es una de las causas que podría ser primaria o inducida por fármacos, también en los pacientes que tienen leucemia o linfoma. El uso de agentes antiplaquetarios anticoagulantes es importante siempre preguntar a los pacientes si es que toman o no algún tipo de medicamento, porque la mayoría de pacientes podría venir con algún manejo pues de INR muy elevado, el cual podría ser una causa del sangrado. La enfermedad hepática crónica, la cirrosis, la enfermedad renal crónica también es una de las causas de lo que es de hemorragia nasal. Otra de las causas también es el trauma, generalmente por la manipulación digital o cuando un paciente se suena demasiado a la nariz, genera un traumatismo en la mucosa nasal, generando el sangrado, las fracturas faciales o de base de cráneo, porque se lesionan las arterias principales, ¿no? Puede ser la esfena palatina o las arterias etmoidales anteriores, el cuerpo extraño. En causa iatrogénica puede ser nosotros realizar algún tipo de intervención quirúrgica en la cirugía nasal, sea una septoplastía o una cirugía endoscópica para los tumores nasales, se lesiona lo que es algunos vasos que son importantes y por ende hay un mayor riesgo de sangrado. La colocación de sonda nasogástrica también es una de las principales causas de sangrado, principalmente en los servicios de hospitalización que necesitan colocar, vienen por un sangrado, ¿no? El taponamiento nasal también, si nosotros no lo sabemos realizar adecuadamente un taponamiento nasal, en vez de que pare, vamos a generar un poco más de taponamiento, de sangrado nasal. Los medicamentos que también son, hay que ver si es que está utilizando esteroides nasales tópicos, que nosotros generalmente somos que los indicamos para el uso de la rinitis alérgica. Sin embargo, un uso crónico y repetitivo pues puede dañar lo que es la mucosa nasal, también generando el sangrado. Los aerosoles salinos, el abuso de la cocaína. El proceso infecciosos también, la rhinosinusitis viral bacteriana podrían generar. Generalmente ese tipo de epistaxis son más controladas. El tipo inflamatorio, la granulomatosis o con la polingeitis o la granulomatosis eosinofílica con polingeitis también hay que siempre sospechar en causas reumatológicas. Las neoplásicas, como les mencioné, el hemangioma y el nasoangiograma juvenil. Entonces siempre hay que pensar en los pacientes, como les había mencionado, adultos, varones, que refieren obstrucción nasal ya durante un periodo largo de tiempo y con sangrados muy abundantes o difíciles de controlar, hay que pensar en este tipo de tumoración. En causas hematológicas, la hemofilia, la enfermedad de von Willebrand también es una de las causas que nos pudiera generar la epistaxis.
Ahora vamos a pasar a hablar sobre lo que es el tema de la clasificación. La epistaxis lo vamos a dividir en dos principalmente, si es anterior o es posterior. La epistaxis anterior es uno de los sangrados más frecuentes que vamos a presentar. Aproximadamente representa el 90% de la población que presenta este tipo de sangrado. Sin embargo, solamente un poco menos común, en el 10% va a llegar a desarrollar pues, un paciente una epistaxis posterior. Ahora, ¿cuáles son las diferencias principalmente? La epistaxis anterior es más frecuente en niños y se origina pues en la lesión en el plexo de Kieselbach, que lo vamos a recordar un poquito más anteriormente. Se presenta de manera unilateral. Puede ser igual el sangrado de presentación de leve a moderada, no es mucha, se suele autocontrolar o a veces solamente con la compresión digital suele recidivar. En caso de la epistaxis posterior, que es menos común, pero es un poco más de difícil manejo, generalmente se va a presentar en pacientes adultos mayores que tienen comorbilidades significativas, que puedan tener algún tipo de hipertensión arterial, enfermedad renal o algún tipo de consumo de medicamentos anticoagulantes, pudiera generar este tipo de sangrado. ¿Qué es lo que va a causar esta epistaxis posterior? Son los daños en las arterias esfenopalatinas y la arteria palatina mayor que se encuentran más posterior en la cavidad nasal y que son pues unas arterias de gran calibre que al dañarse pues generan un mayor sangrado. El tipo de sangrado nasal que van a presentar es bilateral. El paciente va a venir sangrando por ambas fosas nasales de manera abundante y por un tiempo prolongado. ¿Cuánto va a sangrar? Tiene pues una cantidad de moderado a severa. Ya, entonces, cuando viene un paciente, siempre hay que buscar, ¿no? ¿Es una epistaxis anterior o es una epistaxis posterior? Y dependiendo a lo que yo lo categorice, voy a tener que hacer algún tipo de plan de manejo. Ahora, vamos a recordar un poquito de anatomía que les estoy hablando del plexo de Kieselbach. El plexo de Kieselbach es la unión de varias terminaciones arteriales que vamos a encontrar en la mucosa nasal. Se encuentra anteriormente y va a ser pues las ramas de las arterias etmoidales posteriores, la anterior, una rama de la arteria esfenopalatina, la palatina mayor y la labial superior. Va a haber una confluencia, principalmente acá, como vemos en la imagen, en la parte anterior y se va a ver una marcada vasculatura. Entonces, cuando un paciente pues, suele hacer una manipulación digital o suele sonarse muy fuerte la nariz o introducir algún tipo de cuerpo extraño, se rompe lo que es estas arterias y comienza pues el sangrado nasal. En este caso, en caso de las epistaxis posteriores, como les mencionaba, ahí las dos arterias principales, la arteria seno-palatina y la arteria palatina descendente. Acá vamos de mayor importancia es el plexo de Woodruff, que justamente va a ser la unión igual de la arteria seno-palatina y de la rama faringe ascendente, que esos dos van a componer principalmente el plexo de Woodruff, que va a estar acá en la parte posterior. A comparación del plexo de Kieselbach, como pueden ver acá, está en la parte anterior nada más, por lo tanto genera una epistaxis anterior. En cambio, cuando hay una lesión de las arterias más posteriores, nos genera una epistaxis posterior de difícil manejo. Esta es una visualización endoscópica que nosotros realizamos cuando manejamos un paciente o queremos visualizar las cavidades nasales. Vamos a encontrar estas estructuras, estas son el cornete inferior, el cornete medio, y esta es en la parte posterior, ya llegando acá a la pared posterior de la faringe, está el arco coanal. Y por acá, casi más posterior, cerca del cornete medio y el cornete inferior, vamos a encontrar pues cómo discurre lo que es la arteria esfenopalatina, ¿no? Como pueden ver, es de gran grosor y calibre, que al lesionarse, pues sí genera una alta cantidad de sangrado. Ahora, ¿cómo vamos a pasar a hacer la evaluación clínica? Si ya sé que es una epistaxis anterior o una epistaxis posterior, entonces vamos a hacer un adecuado manejo del paciente, ¿no? Si el paciente me llega con ese tipo de sangrado, lo primero siempre hay que asegurar el ABC, que es la vía aérea, la respiración y la circulación. Si el paciente está hemodinámicamente estable, puedo continuar haciendo mis evaluaciones, mis preguntas, mi historia clínica adecuada. Pero sin embargo, si el paciente no está estable, está hemodinámicamente estable, está con taquicardia, está con hipotensión, está sudoroso, pues tiene que pasar de manejo a trauma shock para hacer el manejo en conjunto, ¿no? Con las especialidades de emergencia o UCI, dependiendo de la gran severidad. Entonces, primero aseguramos, como le digo, el ABC.
¿Qué es lo que vamos preguntando en ese tiempo que el paciente está viniendo, está con el sangrado? Hay que preguntar sobre el sangrado, ¿no? ¿Cuánto tiempo está sangrando? Si es reciente o es ya más de 30 minutos. Y tienes que ver si solamente es por una sola fosa, está saliendo por ambas fosas, está saliendo o expectorando sangre por la boca, si es su primer episodio o ya está teniendo varios episodios anteriores. Segundo, vamos a hacer lo que es la compresión digital por 15 minutos a 20 minutos. La compresión digital no es solamente un cierto momento de 1 minuto o 5 minutos, sino hay que hacer una compresión prolongada, porque en ese tiempo de 15 minutos es donde se va a formar lo que es el tapón plaquetario, y eso es lo que va a detener el sangrado. Pero si no hay una compresión adecuada por ese tiempo, pues probablemente el paciente va a seguir sangrando. Tercero, hay que hacer la historia clínica y los exámenes auxiliares. ¿Qué es lo que debo buscar o preguntar en la historia clínica? Hay que preguntar, uno, lo que es el tiempo transcurrido, como les había mencionado, cuánto tiempo es el sangrado, la cantidad, la frecuencia del sangrado, si tuvo algún tipo de traumatismo reciente, algún tipo de accidente de tránsito, fractura de la nariz, o tuvo algún otro sitio de sangrado, capaz solamente está sangrando también de la manera, tiene una hematoquesia o también tiene púrpura, entonces hay que ver, ¿no? Ahora hay que ver su historial de medicación, si es un paciente que consume medicamentos, capaz toma pacientes antihipertensivos o toma algún tipo de anticoagulante, y esos son factores que nos van a ayudar a decidir el manejo del paciente. Cuarto, hay que hacer un examen físico. Nosotros hacemos lo que es la rinoscopía con esta imagen que podemos ver. El paciente se apertura las fosas nasales con un espéculo para poder abrir las fosas nasales y evaluar, ¿no? De dónde está proviniendo el sangrado, si solo es una fosa en ambos o está lesionado, ¿no? Hay un cuerpo extraño, algún traumatismo o algún tipo de varice que podría estar presentándose. Entonces hay que ver si es de pequeño volumen, gran volumen, es abundante, es de difícil control. Capaz, a veces vienen los pacientes con sangrado que están viniendo por la parte posterior de la faringe, que solamente están botando sangre por la boca, pero no vemos que esté cayendo en la parte anterior por ambas fosas nasales, ¿no? Entonces, ese no quiere decir que no tenga algún tipo de epistaxis. Si puede tener ese paciente, sería una epistaxis posterior, porque la lesión es en la parte de la arteria esfenopalatina. Y también pues hay que preguntar al paciente si tiene o no tiene obstrucción nasal antes del sangrado y ahora que también pudiera estar teniendo. Entonces, como les mencionaba, entonces vamos a pasar cómo es el manejo. Les mencionaba que la compresión digital tiene que ser sí o sí por 15 a 20 minutos y la posición del paciente tiene que ser sentado, inclinado hacia adelante. La porción del mentón tiene que estar pegada hacia lo que es el esternón o hacia el pecho, mirando hacia abajo, y hacemos la compresión en esta parte que es la porción cartilaginosa. La compresión no se hace en la parte ósea, ya que ahí no te va a ayudar a controlar el sangrado. Se hace en esta porción cartilaginosa por unos 15 a 20 minutos hasta que forme el tapón plaquetario. Ahora, luego de esta compresión adecuada, nosotros pasamos a retirar, a descomprimir luego de los 15 minutos. Entonces, si por A o B, a veces no hay un adecuado control del sangrado, sigue persistiendo, vamos a pasar al uso de los vasoconstrictores tópicos. Ahora, tenemos varios vasoconstrictores, como nosotros usamos lo que es la oximetazolina al 0,05%, la fenilefrina, la epinefrina y la cocaína. Acá en el hospital utilizamos bastante lo que es la oximetazolina y la epinefrina. ¿Qué es lo que hacemos? Formamos lo que son torundas de algodón, como pueden ver acá en el orificio nasal izquierdo. Se empapa con el vasoconstrictor tópico que nosotros tengamos, ¿no? Entonces se empapa y luego también se pone un anestésico. Y lo colocamos, aperturamos la fosa nasal en esta con el espéculo e introducimos ahí, y posteriormente volvemos a hacer la compresión digital, como pueden ver en esta imagen, por otros 15 minutos para que pueda ceder lo que es el sangrado, ¿no? Entonces dejamos así que pueda actuar 15 minutos y posteriormente nosotros vamos a retirar y vamos a visualizar que dónde está el sangrado, ¿no? Entonces una de las principales causas es la varice septal, que se encuentra en la parte anterior de la nariz, que está en el plexo de Kieselbach. Ahora, hicimos la compresión con la torunda, con lo que es con el vasoconstrictor, y se puede, si es que se puede visualizar lo que es algún tipo de varice septal. Varice septal es esta que le voy a mostrar acá en la imagen. Esta, por ejemplo. En esta fosa nasal, el pacientito se ve como una prominencia de vasos marcados, ¿no? Entonces, si yo veo
que luego de hacer la compresión digital se marca este tipo de vasos y está sangrando poco, podemos pasar a lo que es hacer el segundo manejo, que es la cauterización, que puede ser química o eléctrica. Entonces, ¿con qué hago una cauterización química? Principalmente es con el nitrato de plata. Entonces, el nitrato de plata viene en varias concentraciones que puede ser del 25, 50 al 70% y dependiendo del grosor, el tamaño, podemos utilizar el porcentaje. Ahora, luego nosotros tenemos el nitrato suele venir a veces en barras o también se le puede como que aplastar y formar tipo polvo y hacemos un aplicador como podemos ver acá en esta imagen. Se pone como un tipo algodoncito y o si tenemos algún tipo de nitrato que ya está en esta presentación, aperturamos la nariz con el espéculo nasal, busco el área de la varice septal y comienzo a aplicar este nitrato de plata. Lo presiono a lo que es en ese varice, generalmente solamente de 5 a 10 segundos. Se va a formar una placa tipo gris o blanquecina. Y posteriormente vamos a indicar pues que se coloque una crema antibiótica tópica por 10 a 14 días, ¿no? En la zona de la cauterización. Cuando son varices pequeñas, la cauterización química es suficiente para poder controlar el sangrado. Ahora, también si es que por A o B tenemos un vaso que es más grande, más prominente, es un poquito más de gran calibre, ahora sí tengo que pasar a una cauterización eléctrica, porque una cauterización química no me va a ayudar a controlar el sangrado. Ahora, la cauterización eléctrica lo hacemos acá en consultorio con los equipos adecuados, ¿no? Entonces, principalmente tenemos que hacer uno, la anestesia. Local, aplicamos lo que es un poco de lidocaína en el septum nasal y posteriormente hacemos una cauterización química aplicando, ¿no? La electricidad para que pueda cauterizar esas zonas de vasculatura, ¿no? Ahora, ¿qué indicaciones le voy a dar a un paciente que ya le hice la cauterización química o ya sea eléctrica? Durante las primeras 24 horas tiene que evitar sonarse o hurgarse la nariz, porque si no va a desprender esta placa que he formado y va a generar un mayor sangrado. No puede hurgarse la nariz, tampoco puede hacer algún tipo de esfuerzo físico, no puede levantar objetos pesados o hacer un ejercicio extenuante, porque va a generar que se caiga la costra y por ende, pues la varice va a quedar más expuesta y va a generar un mayor sangrado. También en los alimentos hay que decirle que no tome bebidas muy calientes o que evite ingerir lo que son más que nada ají, cosas que le puedan provocar una mayor secreción nasal y por ende pues barra lo que es la costra que se ha formado con la cauterización. Ahora, si a pesar de esto el paciente sigue sangrando, ya le he hecho una cauterización química, le he hecho una cauterización eléctrica, el paciente sigue sangrando, vamos a pasar al tercer paso que es el taponamiento anterior. El taponamiento anterior también es un tipo de tratamiento de primera línea en donde se va a consistir en que nosotros vamos a aplicar lo que son gasas por una fosa nasal de manera ordenada. Entonces, lo que va a hacer este tapón nasal que estamos colocando va a reducir el sangrado mediante la presión que vamos a generar sobre la mucosa. Entonces, activando así la cascada de coagulación. Normalmente, el tipo de taponamiento que siempre se hace son con gasas largas en capas que van a estar lubricadas con un medicamento tópico que nosotros utilizamos, que es el furacin, para que pueda disminuir la incidencia de infecciones. Entonces, se puede utilizar el taponamiento anterior. No solamente se hace con esos tipos de gasas, también hay varias esponjas reabsorbibles que se han inventado. Estos son para ciertos tipos de pacientes, también puede ser esponjas no reabsorbibles o materiales. Entonces, va a depender de qué tipo de paciente tengo para poder elegir si utilizo una gasa, utilizo una esponja reabsorbible o una esponja no reabsorbible. Ahora, este tipo de taponamiento anterior, ¿en quiénes lo puedo realizar y en quiénes no? Entonces, las contraindicaciones principalmente son en pacientes pues, que te mencionaron que tienen algún tipo de fractura de hueso nasal o algún tipo de fractura facial, que tienen el maxilar roto o algún tipo de fractura de base de cráneo. Hay que evitar hacer este tipo de taponamiento. Primero tiene que pasar las evaluaciones correspondientes por las especialidades, ¿no? De neurocirugía o o cabeza y cuello. Entonces, para que puedan ver la estabilidad de estas estructuras de las fracturas. Porque qué pasa es que si yo tapono a un paciente que tiene una fractura de base de cráneo, voy a movilizar mayor las estructuras, generando no solamente pues, lesión de la nariz, sino también puedo generar una lesión pues, cerebral, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado en ese tipo de pacientes.
También no puedo hacer un taponamiento en un paciente que no tiene la vía aérea controlada o está inestable hemodinámicamente. Entonces, paciente, lo primero, como lo mencioné, siempre es el EBC. Un paciente que está estabilizado hemodinámicamente, recién puedo pensar hacer todas estas maniobras que les estoy mencionando. ¿Qué complicaciones puede haber que un paciente que yo le haga el taponamiento posterior? Uno, apnea obstructiva del sueño. A veces la epistaxis calma solamente con taponamiento de una sola fosa nasal y el paciente pueda respirar adecuadamente por la otra. Pero sin embargo, hay algunos epistaxis que son muy refractarias que necesitan un taponamiento posterior. Por ende, pues el paciente no va a poder respirar adecuadamente por ambas fosas nasales. Va a comenzar a respirar por la boca, generando pues ronquido, respiración bucal y en algunos de la apnea, ¿no? Las perforaciones septales también. Cuando yo hago un taponamiento, si lo dejo mucho tiempo, que pase más de, no sé, 5 días, una semana, no le he puesto cobertura antibiótica, o si es que hago demasiada presión en la mucosa nasal, pues va a generar esta perforación. Como pueden ver, esta es una imagen igual de una endoscopía nasal de la nariz. Esto es el septum, que debería estar íntegro, pero acá hay una pequeña perforación, ¿no? En acá y en acá. Entonces, esa es una de las complicaciones que también podría generar un taponamiento prolongado. Otra de las complicaciones podría ser aspiración. El paciente está constantemente que pasa abundante sangre, por ende podría generar un tipo de aspiración. Por eso es que el paciente que vamos a hacer taponamientos o el manejo de estos pacientes tiene que ser casi una posición semisentada a 45 grados. No puede ser completamente echado porque si no le vamos a generar la aspiración. La disfunción de trombo de Eustaquio también es una de las complicaciones. A veces los pacientes mencionan que cuando les tapamos, pues sienten que el oído está tapado y pues es normal, es porque nosotros estamos ocluyendo lo que es la salida del orificio de la trompa de Eustaquio y entonces va a generar una disfunción, ¿no? Justamente por el taponamiento que estamos realizando. El síndrome de shock tóxico también es muy pocas veces que se ha visto, pero también se ha reportado en la literatura, ¿no? Por eso es que recomiendan asociarlo a lo que es al uso de los antibióticos orales y también embadurnar lo que es la gasa o lo que yo estoy utilizando para realizar el taponamiento, hay que ponerle antibiótico, porque ese tapón va a estar varios días y puede generar el condicionamiento de crecimiento de gérmenes. Ahora acá les voy a mostrar cómo se hace un taponamiento nasal. Esta es primero la imagen. Como pueden ver, ¿qué necesitamos para nosotros hacer un taponamiento? Necesitamos un espéculo nasal para poder aperturar la fosa nasal. Necesitamos una bayoneta y necesitamos la gasa, ¿no? Una gasa que debe ser larga y cubierta de algún tipo de antibiótico. Entonces vamos a colocamos en la bayoneta lo que es la gasa, nos vamos hasta posterior, como pueden ver casi es hasta cerca de la coana y luego voy colocándolo pues de manera ordenada hacia la parte superior. A ver, voy a tratar ese es el taponamiento. Vamos a ver un video. Acá como pueden ver, agarra lo que es la bayoneta, la gasa la gasa que debería estar lubricada con algún tipo de antibiótico, lo colocas en la parte posterior y ese paciente debería estar en posición de 45 grados, ¿no? No debería estar completamente echado. Entonces coloca, lo acomoda hacia la parte posterior, luego vuelvo a agarrar un pedazo de gasa y lo vuelvo a introducir por el espéculo nasal, haciendo este tipo de capa ordenada. Y luego vuelvo a coger otra vez la gasa y lo vuelvo a acomodar, ¿no? Voy acomodando, acomodando hasta ocluir completamente lo que es el orificio nasal. Ujú. Y así vamos a poder llenar, ¿no? Casi todo. Ese básicamente es el taponamiento nasal que vamos a hacer, puede ser anterior, unilateral o bilateral. Ahora, el taponamiento no solo se hace con esta gasa, sino también se hace con empaques que pueden ser reabsorbibles o no reabsorbibles. Los reabsorbibles pueden ser realizados a base de gelatina o trombina, como lo que es el Floseal, o también pueden ser a base de celulosa oxidada, en este caso como es el Surgicel, que son materiales que se van a reabsorber, ¿no? Aproximadamente en un periodo de una semana
van a ser estar absorbidas dentro de las cavidades nasales o el nasopor, que también es el poliuretano de liofiliada, que también se puede utilizar. Se coloca en el orificio que está ahí la epistaxis, se deja, se coloca que haga la compresión digital, que ese es su mecanismo de acción también, para que pueda parar el sangrado nasal. ¿En qué pacientes voy a utilizar lo que son los empaques reabsorbibles? En pacientes que tienen algún tipo de trastorno de coagulación o los pacientes que toman anticoagulantes. El detalle es que cuando yo voy a colocar algún tipo de taponamiento con la gasa mencionada anteriormente, pues voy a tener que retirarla en 3 a 4 días. Si un paciente tiene algún tipo de trastorno de coagulación, le voy a volver a generar el sangrado, ¿no? Entonces, lo ideal es que no le vuelva a generar el sangrado. Por tanto, se recomienda utilizar este tipo de empaques, ¿no? La celulosa o el floseal para poder disminuir el sangrado y así no volverle a someter a un traumatismo y una recidiva del sangrado. Los materiales no reabsorbibles sí se puede utilizar si es que se dispone en nuestro hospital. Nosotros casi no tenemos. Si es que hay en otros lugares, hay que utilizarlo adelante. Por ejemplo, hay esponjas de tela recubiertas de carboximetilcelulosa, que son estos materiales que usted lo introduce, insufla un poco y va a hacer la compresión, ¿no? Los tapones de espuma, de acetato, de polivilino expandible, como el Merocel, también se coloca en la fosa nasal que está sangrando y se va a expandir solo, generando la compresión. O si no, pues como lo que nosotros tenemos, que usamos el taponamiento nasal con gasas parafinadas, ¿no? Con gasa parafinada o algún tipo de gasa cubierta con un antibiótico. Ahora, si es que el taponamiento anterior no me controla el sangrado, el paciente ya lo taponé una fosa nasal y el paciente sigue sangrando, tengo que taponar la otra fosa nasal. El taponamiento anterior bilateral suele calmar lo que es el sangrado, pero sin embargo el paciente ya le hizo el taponamiento nasal bilateral y sigue sangrando porque vamos a ver que en la parte de la orofaringe va a estar cayendo sangrado, entonces ya estaríamos ante una epistaxis posterior. Entonces, ¿cómo defino esta epistaxis posterior? Es cuando uno no puedo visualizar adecuadamente la fuente del sangrado. Generalmente en una epistaxis anterior veo la causa del sangrado, donde está localizado la varice o el traumatismo, ¿no? Pero si no puedo ver dónde está localizado, y si es que hay sangrado bilateral que es abundante, profuso, o también, como les mencionaba, persiste el sangrado en la orofaringe a pesar de un taponamiento anterior bilateral, ya estamos en una epistaxis posterior. Entonces, ahora sí, el manejo es un poquito más complicado y hay que tener ciertas consideraciones. ¿Ya? Entonces, casi siempre este tipo de epistaxis en los niños se presenta muy pocas veces, sin embargo, en los adultos sí, por las comorbilidades que puedan tener. Los dispositivos que vamos a utilizar tienen que utilizarse con un ungüento antibiótico para poder, uno, facilitar la inserción también y prevenir lo que es el síndrome del shock tóxico. Estos pacientes que nosotros tenemos o vamos a realizar el taponamiento posterior, no los puedo mandar a casa con ese taponamiento, entonces tenemos que pasar a hospitalizarlos para mantenerlos en observación y puedan recibir sus antibiótico-terapia. Ahora, el taponamiento posterior se puede hacer con gasa o también se puede hacer con algún tipo de sonda Foley. Entonces, en este caso les voy a explicar cómo se hace el taponamiento posterior con el uso de la sonda. Nosotros tenemos acá el sonda que se puede utilizar número 14 o 12 dependiendo de la cavidad nasal. Y primero tenemos que verificar que funcione adecuadamente. Insuflamos más o menos unos 10 cc de aire y vemos pues que de la sonda Foley esté operativa, normal, no tenga ningún tipo de fuga. Y si es que así, hay que hacer el taponamiento, ¿no? Entonces acá hay un video, igual donde vamos a, este, Ujú. Acá está el paciente, está en posición igual de 45 grados. El paciente tiene sangrado nasal. Posterior, vamos a tener la sonda que ya previamente ha verificado que funcione. Lo vamos a introducir a través de la fosa nasal donde esté sangrando en mayor cantidad. Y luego voy a verificar que la punta de esta sonda, pues de la sonda Foley, tengo que verlo en la parte posterior de la orofaringe. Tiene que estar detrás de la úvula, o sea, no chocando con la úvula, sino solamente tengo que ver la punta de lo que es de la sonda Foley. Y cuando ya veo, tengo que insuflar. Pongo más o menos, se puede iniciar con una colocación de 10 cc de cloruro de sodio
en lo que es para poder insuflar este balón y veo, ¿no? Otra vez aperturo la boca para ver si es que sigue sangrando por la pared posterior de la faringe. Entonces, si es que ya no veo, pues lo dejo ahí con esos 10 cc. Pero sin embargo, si es que el paciente sigue sangrando, sigue cayendo por uno de los orificios, pues hay que seguir aumentando lo que es el cloruro de sodio. Podemos utilizar pues máximo hasta 20 cc de cloruro para poder insuflar el balón y pueda hacer compresión en la coana, ¿no? Tampoco podemos utilizar demasiada compresión porque puede generar lo que es el área de necrosis. Ahora vamos a ir subiendo. Primero inicio con 10 cc. Si pasa, normal lo dejo ahí. Si no, subo a 15 cc. Igual verifico por la orofaringe si es que hay sangrado o no hay sangrado activo. Y luego, pues, si es que no hay, pues pasaría a 20 cc. Con 20 cc, si ya calmó, ya no hay sangrado activo, ya no veo que cae, voy a pasar a hacer el taponamiento anterior, porque el taponamiento posterior se va a complementar con ese taponamiento anterior que sería bilateral. Como pueden ver, primero se coloca la sonda, como hemos visto acá en la imagen, y posteriormente hago el colocamiento de lo que es del taponamiento nasal anterior con la gasa. La gasa que va a ir colocada en la fosa nasal tiene que tratar de cubrir lo que es a la sonda Foley. La sonda Foley no puede quedar pegada a lo que es al piso nasal porque al estar en constante compresión puede generar lo que son áreas de necrosis o herida. Entonces, por ende, debajo de esta sonda nasal tiene que haber lo que es una gasa, la gasa que estamos colocando el taponamiento y también superior tiene que haber gasas, ¿no? Y tiene que estar luego, posteriormente vamos a fijar la colita que va a quedar de la sonda Foley y lo vamos a fijar a una pared de la mejilla, ¿no? Y esta, como les menciono, esta sondita lo ideal es que quede en el medio, no que quede ni pegada hacia la parte del vestíbulo de la parte superior ni tampoco al piso. Entonces tiene que estar en el medio para que no genere necrosis por compresión en las áreas de su alrededor del orificio nasal. Esa es una de las maneras de hacer el taponamiento posterior, que es una de las más, no son tan difíciles de poder realizar. Ahora, ¿qué complicaciones tiene igual este tipo de taponamiento? Una de las complicaciones es sinusitis maxilar y frontal. ¿Por qué? Porque va a haber acumulación de lo que es de secreción nasal, que va a estar en conjunta con lo que es el sangrado nasal, pues va a ser un medio de cultivo propicio para lo que son para los gérmenes y por ende desarrollar una sinusitis maxilar y frontal. Y además el taponamiento posterior va a estar un poco más prolongado. Normalmente el taponamiento anterior nosotros lo retiramos de 3 días. Sin embargo, el taponamiento posterior podría durar hasta una semana, ¿no? Entonces, al estar mucho tiempo con esa secreción, pues podrían desarrollar sinusitis maxilar. La necrosis de los tejidos nasales también es una de las complicaciones que pudiéramos tener. Como les mencioné, por ejemplo, en esta parte posterior, el balón, si nosotros insuflamos demasiado, está haciendo una compresión acá en la parte posterior de la orofaringe, está haciendo compresión a la coana. Si yo lo dejo mucho tiempo, va a generar una área de necrosis. El hemotímpano también es una de las complicaciones. Como hay abundante sangrado y le van a comenzar a subir a través de la trompa de Eustaquio, y voy a llegar pues sangre, lo que es a la cavidad del oído medio, generando un acúmulo de esta secreción sanguínea, lo que es en la cavidad media, generando lo que es el hemotímpano. Este es un oído que podemos ver igual a la otoscopía, como pueden ver, esta membrana timpánica no está transparente y se puede ver que posterior pues hay una acumulación de secreción, ¿no? De decoloración rojiza, rosada, porque ha perdido la transparencia de la membrana timpánica. La otitis media también, como les mencioné, el sangre es un medio de cultivo, el cual pueden crecer gérmenes generando una otitis media, dificultad respiratoria y el síndrome de shock tóxico también. Ahora, si es que por A o B, con el taponamiento posterior, no se puede manejar lo que es el sangrado, vamos a pasar ya a un manejo más avanzado que se puede hacer lo que es intraquirúrgicamente en sala. ¿Ya? Entonces vamos a tener dos maneras de poder realizar lo que es el control del sangrado. Uno es con la ligadura de la arteria quirúrgica, que es de la arteria esfenopalatina o las arterias esmoidales. La que más sangra es la arteria esfenopalatina. Entonces, quirúrgicamente vamos a abordarlo de manera endoscópica, una manera de una cirugía endoscópica nasosinusal. Vamos a hacer una ligadura de esta arteria, la ubicamos,
hacemos puede ser una cauterización o podemos colocar clips justamente localizando la arteria de la esfenopalatina para que pueda controlarse el sangrado. Una tasa de éxito es del 98%. Sin embargo, también puede tener una recurrencia más o menos del 10 a 15%. Ahora, si es que no se controla con una ligadura de la arteria, pasamos a lo que es el manejo con la embolización endovascular. ¿Que va a embolizar? Vamos a ocluir lo que es selectivamente a los vasos sanguíneos. Se va a usar cuando generalmente hay fracaso a lo que es la ligadura de esta arteria esfenopalatina o arterias etmoidales. Se utiliza agentes embólicos, tienen mayor complicación porque no solamente pues, la embolización puede ir dirigida a una sola arteria, también pueden ir dirigidas hacia otras arterias que pueden ser cerebrales y generando algún tipo de isquemia, ¿no? Esas son una de las complicaciones que pueden tener y es de alto costo. Ya, generalmente esta embolización endovascular nosotros lo realizamos en cirugías endoscópicas para tumores como el nasoangiofibroma que les había mencionado, que es un tumor altamente vascularizado y por ende al hacer una intervención quirúrgica va a sangrar demasiado. Entonces tenemos que hacer un control adecuado y se hacen ahí recién lo que es la embolización endovascular. Pero la mayoría, si es que es un sangrado que no se controla con una epistaxis posterior, con un taponamiento posterior, pasamos a hacer lo que es la ligadura arterial quirúrgica, que con eso suele controlarse. Ahora, ¿qué hacemos en los pacientes que mencioné que toman medicamentos anticoagulantes o antiplaquetarios? Esos pacientes pues tienen mayor riesgo de presentar un sangrado recurrente y una mayor pérdida sanguínea, ¿no? En esos pacientes hay que hacer una adecuada evaluación. Hay que evaluar el riesgo trombótico o hemorrágico. Hay que pedir lo que son sus análisis, ¿no? El perfil de coagulación, hemograma, su INR. Hay que ver en cuánto por ciento está controlado, cuánto por ciento tienen los valores de esos exámenes. Ahora, ¿qué debemos hacer si el paciente pues viene sangrando abundantemente? ¿Debo suspender o no debo suspender el medicamento que está tomando? Pues la literatura nos menciona que si en caso el sangrado es poco, es leve, solamente tiene una epistaxis anterior, nosotros no podemos suspenderlo de manera brusca su tratamiento. Entonces, quien tiene que suspender o evaluar es su médico tratante, que es el hematólogo. Si es un sangrado leve que lo podemos controlar, no hay ningún tipo de problema. O sea, nosotros le indicamos que continúe con su medicación y que vaya a la evaluación por hematología. Sin embargo, si es una hemorragia significativa, abundante, bilateral, de mucho tiempo, sí tenemos que suspender lo que son los anticoagulantes orales directos, ¿no? Y proceder con el manejo adecuado. La reversión de la anticoagulación o transfusión de plaquetas respectivamente se debe considerar solo en consulta con el especialista del médico que estén ahí, ¿no? En el manejo de emergencias, de UCI, emergenciólogo, ellos son los que van a decidir, ¿no? Si es que le van a hacer anticoagulación o transfundir plaquetas o algún tipo de paquete globular, ya va a depender de eso. Ahora, por último, hablando, recordando más cómo va a ser el manejo de una epistaxis, les voy a hablar del algoritmo. Entonces, como les mencioné, la epistaxis viene un paciente con sangrado, ya sea nasal, unilateral o bilateral. Tenemos que evaluar si el paciente, tiene enfermedades, comorbilidades adyacentes, es hipertenso, tiene algún tipo de trastorno de coagulación, alguna enfermedad renal. Hay que ver la gravedad, cuánto está sangrando. Para evaluar la gravedad también podemos ver cuánto ha perdido, ¿no? De sangre, le podemos preguntar si ha sangrado una taza, media taza, que lo pueda cuantificar y de acuerdo a ello también nosotros vamos a valorar cuánto ha sangrado. Si es que tuvo algún tipo de estudio pretransfusional o algún tipo de hemostasia, tiene algún tipo de examen de hemograma, algún perfil de coagulación, también nos va a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Hay que ver al paciente, evaluar con el espéculo nasal y ver si es que tiene o no coágulos adheridos. Si es que en casos lo hay que tener que sacar los coágulos, ¿no? Sacamos los coágulos y por ende, si comienza a sangrar activamente, hay que hacer una compresión digital de las salas nasales, que son en el área del cartílago, por 15 a 20 minutos. Si en caso no, hay que aplicarle, como les mencioné, un vasoconstrictor tópico y el anestésico local, ¿no? Igual hacemos una siguiente compresión por 15 a 10 minutos. Si por A o B el sangrado pues se controla, podemos pasar a hacer una cauterización química. Si en caso no, a pesar de ello sigue sangrando, pasamos de hacer el taponamiento anterior o puede ser también una electrocoagulación selectiva, que es la cauterización eléctrica.
Si por AB no se controla, hay que pasar un taponamiento anterior bilateral y luego sería, si no pasa, no calma el sangrado, hay que hacer un taponamiento posterior con una sonda Foley o con unas gasas. Y en la etapa 4, si es que no se controla a pesar de este manejo adecuado, hay que hacer la intervención quirúrgica de lo que es la ligadura de la arteria esfenopalatina. Si por A o B no controla, hay que pasar a hacer lo que es la embolización por radiología intervencionista. Y por etapa 5 ya sí, pues si es que a pesar de la embolización de la arteria esfenopalatina no se controla, hay que buscar otro tipo de arterias que pudieran estar sangrando, como en este caso son las arterias etmoidales. ¿Ya? Bueno, eso sería todo.